Y hoy quiero llevarles a Lucas en su capítulo 24, versículo 13 al 32. Lucas capítulo 24, para los que tienen sus Biblias, vamos a leer esta porción bíblica. 24, 13, 32. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor, y vamos a aprender un poco, hermanos, en relación a este tema: gozo en la aflicción. Es el tema que quiero compartir con ustedes para atesorar un poco la palabra del Señor en nuestras vidas. Hermanos, el ser humano, por regla general, en tiempos de aflicción, pareciera que la palabra gozo no existiera en relación a lo que viven, en relación a sus dificultades. Pero ¿qué enseña la Escritura en relación a nuestro tema, el gozo en la aflicción? Es lo que Dios quiere enseñarnos
Y tenemos 4 verdades a la luz de la palabra del Señor basado en este texto bíblico. Y aprendamos una primera verdad que lo dice de esta manera en los versículos 19-20. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Gozo en la aflicción. Hermanos, cuando aprendemos en la Biblia sobre gozo en la aflicción, aprendemos una primera verdad, que es un gozo con testimonio divino. Fíjense, hermanos, que la escena que ellos habían vivido, vieron todo lo que le sucedió a su maestro, a su Señor, y vieron todos los golpes que ellos mismos estaban ahora testificando y haciendo comentario. Solo nos ayuda a comprender que en lo que ellos hablaban hay un testimonio divino que ellos tenían que estar declarando, comentando, enseñándose entre ellos mismos para ver los detalles y para ver qué es lo que ha sucedido. Hermanos, gozo en la aflicción, si es un gozo con testimonio divino, podemos nosotros ver que es una descripción correcta, con tristeza, pero con un gran testimonio divino, aunque iba con matices de incredulidad, pero estaban comentando de lo que había marcado la historia de la humanidad. Nosotros podemos aprender que poderoso en obra y en palabra, noten cómo ellos describen el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda para poder nosotros darnos cuenta que ellos fueron testigos cómo Dios salvó a la humanidad. El propósito fundamental de nuestro Señor Jesucristo es venir a salvar lo que se había perdido. Y si era a salvar lo que se había perdido, tiene relación con lo que es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si ese es el fundamento principal, la razón por qué nuestro Señor vino, la palabra de Dios nos enseña que de acuerdo al testimonio de estos hombres que hablaban palabras divinas, palabras de Dios mismo, palabras del ministerio de Jesús, ellos decían: pues vino a salvar a la humanidad, nos vino a salvar a nosotros, pero levantó muertos, dominó a la naturaleza, hizo prodigios, señales. Al ver cómo ellos describen el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en las palabras de ellos, a pesar de que a lo lejos hay cierta incredulidad por lo que estaban viviendo, podemos nosotros notar que hay un testimonio divino en sus corazones y que estaba brotando para poder testificar que lo que Dios ha dicho es porque es veraz. Solo que estaban turbados y no lograban entender la cabalidad de toda la escena. Y podemos nosotros aprender grandes verdades. Aunque el acto concreto de la crucifixión fue llevado a cabo por los romanos, podemos nosotros ver que ellos culpan a su misma nación, ellos culpan a su mismo pueblo. Mis hermanos, podemos ver nosotros estas verdades como ellos lo describen, viendo los detalles, porque acá podemos entender que cuando hay gozo en la aflicción, es un gozo con testimonio divino, que en el fondo, pase lo que pase, hay una sombra de esperanza. Hay una sombra en que hay vida en las palabras que el mismo Señor ha testificado cuando estaba vivo con ellos, dando el mensaje del Evangelio. Pero a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, nos ayuda a comprender que esta aparición de Jesús a los discípulos que iban a Emaús sucedió el mismo día en que resucitó de entre los muertos. Ellos no lograban entender lo que había sucedido, pero de repente en que estos dos iban caminando, aparece Jesucristo al lado de ellos. Nosotros lo sabemos porque ya está escrito en la Biblia, pero ellos no lo sabían. Iban directo a este lugar, Emaús,
platicando sobre lo que había sucedido, y ahora nos ayuda a comprender que muy bien corresponde a los discípulos de Cristo hablar de su muerte, de su resurrección, aunque todavía ellos no entendían la resurrección, pero hablar de todo lo que fue parte de su ministerio. Ellos estaban viendo todo lo inicuo que es el hombre, todo lo perverso que es el hombre, lo capaz que es la justicia de los hombres, lo capaz que son las leyes de los hombres, que le tuercen todo el sentir contrario a lo que es verdad. El hombre es capaz de hacer lo que se le pegue la regalada gana. Cuando vemos el testimonio de estos dos hablando que todo mundo se corrompió, el sistema político, social, podemos ver nosotros cómo todos estos líderes religiosos se unieron para poder ellos estar comentando al Señor sin que ellos llegaran a comprender que era Jesús el que llegó al lado de ellos. Entonces, mis hermanos, hay un testimonio divino cuando hay aflicción en medio de la vida del pueblo, y nosotros podemos comprender que la iglesia está llamado para aprender estas grandes verdades. Esta primera verdad nos ayuda a entender que la aflicción puede ser muy fuerte. Es posible que alguien pierda un ser querido, es posible que alguien no tenga trabajo, es posible que alguien esté pasando cualquier aflicción de la vida. Pero estas aflicciones que pasamos, mis hermanos, no se comparan con la aflicción que ellos estaban pasando al ver todo el deterioro de la sociedad que fue contra su Señor, contra su Mesías, contra el Cristo de ellos. Y podemos ver que ni aún con todo esto ellos testificaban, ellos no dejaban de hablar, ellos no callaban, entre ellos dos estaban comentando los detalles. Y apareció el Señor y ellos no lo identificaban. Pero hay otra verdad, 25-26. Dice este texto: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren lo que dice este texto, hermanos. Podemos aprender que el gozo en la aflicción es un gozo con reprensión divina. La reprensión divina va cuando nosotros somos capaces, mis hermanos, para no comprender el fondo de la Escritura, el orden de la Escritura, y a veces hasta cuestionamos lo que ya está escrito en la Escritura, y esto hace a que Dios nos recuerde que nosotros somos llamados a través de su palabra para poder dedicarnos a meditar en ella. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, si no ordenamos lo que es agradable delante de Dios, que aprendamos, lo que podemos esperar del Señor es que Él nos reprenda. Y la reprensión, mis hermanos, nos ayuda para la reflexión, para que como discípulos de Cristo maduremos. Hermanos, podemos ver estas grandes verdades que hay acá. Si la palabra del Señor, aunque Cristo entró a su estado de su exaltación con ellos, todavía nota la tristeza de sus discípulos y se aflige de las aflicciones que estaban viviendo, pero con mayor razón serán reprendidos por su incredulidad y falta de comprensión de las Escrituras, porque el Señor no quiere que nosotros ignoremos las Escrituras. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estando vivo, nuestro Señor reprendió a uno de los grupos religiosos que andaban creyendo cosas que no iban en el orden de las Escrituras. Había un grupo que negaba la resurrección de Jesucristo, pero Jesús les dice estas palabras cortas: ¿erráis ignorando las Escrituras? Para aquellos grupos religiosos que creen cosas que no son bíblicas, el Señor en su ministerio los estaba reprendiendo para que se den cuenta que van camino a la perdición, pero es tentación también para el pueblo de Dios cuando deja por un lado la Escritura y no entienden el orden de las Escrituras. Y el Señor lo que hace es que entendamos, mis hermanos, que en la reprensión divina el gozo va a permanecer. Nos va a doler, nos va a molestar, claro que sí, somos humanos para los que no han madurado. Pero el Señor sabe que el final de esto es gozo.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce gozo. Porque tal y como dice las Escrituras, mis hermanos, que de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nos demos cuenta que somos nosotros los que hemos interpretado mal la Escritura, cuando nos demos cuenta que somos nosotros los que hemos creído algunas cosas que no están de acuerdo a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios mismo nos va a corregir y va a producir gozo en nosotros. Y entonces, mis hermanos, en medio de la reprensión el gozo es permanente. Para que nosotros aprendamos estas grandes verdades, nuestro Señor Jesús les reprochó la debilidad de su fe en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ser débil en la fe, mis hermanos, pareciera ser que está en relación solo a estos dos que menciona acá la Biblia. Pero recordémonos que el mismo apóstol Pedro, en el inicio del ministerio de Jesús, si hay algo que le dice a Jesús, son estas palabras: Señor, aumentanos la fe. Para que el Señor nos aumente la fe, no espera que nosotros seamos perezosos, no espera que nosotros seamos irresponsables. Él lo que espera de nosotros es que tomemos en serio la palabra de Dios, porque solo a través de la palabra del Señor podemos darnos cuenta si nos reprende o no nos reprende. Y ni aun que nos reprenda, el gozo permanece, porque su palabra produce gozo. Mis hermanos, estamos sujetos a confusiones cuando no meditamos en las Escrituras. Estamos sujetos a no tener convicción a la luz de la Escritura cuando nuestra pasión no es la Escritura. Cuando no logramos entender lo que realmente son las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, nos pueden desubicar de lo que es agradable delante de Dios. Pero gozo en la aflicción es un gozo con reprensión divina. Dios conoce en qué flaqueamos, Él nos reprende, Él nos restaura, Él produce gozo y siempre el gozo permanece. Y esto glorifica al Señor. Cristo les muestra que los padecimientos de Cristo eran realmente el camino designado a su gloria. Pero la cruz de Cristo era aquello en que ellos no se podían reconciliar por sí mismos. Ellos no podían llegar delante de Dios sin la muerte de Cristo, sin el sacrificio de Cristo. Y Cristo les empieza a exhortar que era necesario que eso sucediera. Y les dice estas palabras: oh insensatos. Hermanos, es interesante también notar que estos dos personajes que menciona la Escritura no está mencionando si son dos varones o una mujer, un varón. Es probable que sean dos varones por el viaje, o es probable que sean una mujer y un hombre. Pero lo cierto es que iban comentando de lo que había pasado en Jerusalén. Y el Señor les dice de manera clara: no era necesario que padeciese el Hijo del Hombre. Pero también alude a que el Antiguo Testamento mostrado cómo Dios hacía pasar primero a sus líderes escogidos por el sufrimiento y luego los hacía entrar a su gloria. Eso era el orden. Los profetas fueron los primeros en sufrir desde el Antiguo Testamento por causa de la palabra, y luego de sufrir, ni aun que varios de ellos murieron por la causa de Cristo, algunos decapitados en el Antiguo Testamento, profetas, otros fuera cabeza. Pero fueron las primicias de estos hombres con el privilegio de gozar de la gloria del Señor. Por lo tanto, el propio Mesías, conforme a dicho extenso patrón y en cumplimiento de muchas profecías, también tenía primero que sufrir antes de entrar en su gloria. Y esta gloria anticipada en su manifiesto, en su resurrección y luego más plenamente en su ascensión al cielo, estos dos discípulos de Cristo fueron reprendidos por su débil fe de las Escrituras para que aprendan a tener grandes convicciones bíblicas. Gozo en la aflicción. También la palabra de Dios nos lleva a otra verdad para poder complementar la idea, y dice de esta manera, versículo 27: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Gozo en la aflicción también es un gozo, hermanos, con enseñanza de consuelo divino.
Hermanos, notemos que es una enseñanza de consuelo divino. Si es un gozo de enseñanza de consuelo divino, aquellos quienes son muy débiles para dejarse enseñar, sufren las consecuencias. ¿De qué van a sufrir? No van a entender mucho de las grandes profundidades bíblicas. Y la palabra del Señor acá nos está recordando, miren cómo el Señor enseña. Dice, empezando por Moisés, el primer escritor, el primero que empezó a escribir sobre los misterios y la revelación de Dios de manera progresiva. Miren el orden que el Señor da a su enseñanza. Podemos nosotros ver que estaba inspirado a base del Antiguo Testamento. Jesús les expone cosas acerca de Él mismo. Hay muchos pasajes en todas las Escrituras con referencia a Jesucristo, y es muy provechoso reunirlos todos para que nos provea de enseñanza, de consuelo divino en nuestra poca comprensión de las Escrituras, para que ese gozo en relación a esa enseñanza con consuelo divino sea parte de nuestro diario vivir. Y entonces la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión, mis hermanos, que no nos adentramos en ningún texto sin encontrar algo referido a Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Cristo. Solo que hay que aprender a detectar a través de figuras o símbolos, de tipos, a través de doctrinas, para que nosotros podamos entender por qué se estaba refiriendo a Cristo tales escenas. Entonces, cuando nosotros vemos estas verdades a la luz de la palabra del Señor, una profecía o una promesa o una oración o un tipo o cualquier otra figura siempre está apuntando a Cristo. Y Jesús les explicó no solo que las promesas explícitas sobre el Mesías le apuntaban a Él, sino también como el patrón histórico de la actividad divina a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento siempre estaban señalando en expectación siempre hacia el propio Jesús, para entender, mis hermanos, este gran pensamiento que podemos aprender de la Biblia. Que el hilo de oro de la gracia del Evangelio recorre toda la trama del Antiguo Testamento hasta el clímax del Nuevo Testamento. Estas grandes verdades lo estaba enseñando Jesús a estos dos discípulos. Cristo es el mejor expositor de la Escritura. Es mucho mejor que Pablo, mucho mejor que Juan, mucho mejor que Pedro, mucho mejor que todos los apóstoles, mucho mejor que todos los predicadores, mucho mejor que todos los pastores. Jesús, el maestro de maestros, estaba enseñando a estos dos para que ellos aprendan estas grandes verdades. Y si Cristo es el mejor expositor de la Escritura, y aún después de su resurrección condujo a la gente a conocer el misterio acerca de sí mismo, no por el planteamiento de nociones nuevas, no porque habían cosas nuevas, no, sino porque ya estaban escritas en las Escrituras. Sino lo que él estaba haciendo es mostrándoles a ellos cómo se cumplió la Escritura y volviéndolos al estudio ferviente a través de las Escrituras como enseñanza de consuelo divino. Esto les ayudó a ellos para que pudieran respirar y poder decir: Jesús, hay un gozo en nuestro ser con enseñanza de consuelo divino que solo tú lo puedes dar. Y cuando nosotros vemos estas verdades acá en la Biblia, entonces nosotros podemos comprender por qué la palabra del Señor, cuando nos enseña sobre gozo en la aflicción, es un gozo con enseñanza de consuelo divino. Porque el Señor, cuando nos enseña, siempre va con un propósito. Y quiero terminar con el último versículo. Versículo 32 dice de esta manera. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Interesante lo que dice este texto.
Y aprendiendo sobre gozo en la aflicción, mis hermanos, la otra verdad es que es un gozo con quebrantamiento divino. La palabra de Dios siempre nos va a quebrantar, no nos va a dejar quietos. La palabra de Dios, mis hermanos, es el fundamento para que nosotros podamos corregirnos, para ver realmente qué es lo que hay inestable en nuestra vida. ¿En qué área de nuestra vida nosotros no hemos aprendido a someterlo a la voluntad y al propósito de Dios? Si deseamos tener a Cristo habitando en nosotros de manera fervorosa y gozosa, debemos ser honestos con Él, porque el gozo en la aflicción es con quebrantamiento divino, para poder decir estas palabras que ellos decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La interrogante aquí, cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando la escudriñamos en nuestra relación personal con Dios, de verdad nos conmueve, nos quebranta, de verdad nos hace arder nuestro corazón para que querramos más de la palabra de Dios. Para aquellos quienes ya son maduritos, pues gozan de esto, hermanos. Pero aquellos, para los que todavía no son maduros, se duermen, les aburre. Pastor, queremos un sermón de 10 minutos, de 5 minutos. Pastor, queremos un programa de 3 horas de canto, pero de predicación, de enseñanza, 3 minutos, y estamos contentos todos. La moda contemporánea choca con lo que acá está pasando, porque lo que Jesús está enseñando acá, mis hermanos, no tardó ni 1, ni 2 minutos, ni 3 minutos. Iba caminando a la par de estos hasta llegar en ese lugar. Y ni aún llegando a ese lugar el asunto seguía. Pero el testimonio que ellos daban, estos 2 discípulos de Cristo: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando nuestro corazón no se conmueve por la palabra de Dios, hermanos, no es atraído por la palabra de Dios, solo estamos viviendo una vida de religiosidad. Solo nos pone de gozo un programa, hubo cantos bonitos y ya estuvo. No, hermanos, acá es en el diario vivir. Y entonces nos ayuda a comprender, mis hermanos, los que han experimentado el placer y el provecho de la comunión con Él en su diario vivir, solo pueden desear más de su compañía en su quebrantamiento divino. Podemos ver a Cristo por su Espíritu y su gracia. Se da a conocer a las almas de su pueblo quebrantándolos. Por eso, hermanos, cuando sabemos que tenemos responsabilidad de servir al Señor, de reunirnos en comunión, de que el gozo sea un gozo permanente, inefable, cuando eso no es real en nuestra vida, estamos siendo tentados para ser religiosos nada más. Si les abre las escrituras, si se reúne con ellos en su mesa, en la ordenanza de la cena del Señor, si se da a conocer a ellos al partir el pan, pero la obra se completa abriéndole los ojos del entendimiento. Tenemos breves visiones de Cristo en este mundo, pero cuando entremos en el cielo le veremos tal y para siempre y como Él es. Pero mientras que todavía estamos en esta tierra, Dios quiere que disfrutemos de su palabra, que nos conmueva, que nos quebrante su palabra. Las escrituras que hablan de Cristo harán arder los corazones de sus verdaderos discípulos, porque esta es la voluntad de Dios. Probablemente nos haga el mayor bien lo que nos afecta con el amor de Jesús al morir. Mis hermanos, es deber de aquellos a quienes se ha mostrado dar a conocer al prójimo lo que Él ha hecho por sus almas. De gran uso para los discípulos de Cristo es comparar sus experiencias y contárselos unos a otros, porque esto fue lo que ellos hicieron. Cuando vieron que Jesús ya no estaba, ardía en el corazón de ellos compartir estas palabras con los demás. Y es lo que debe de existir en nuestras vidas. Pero la tristeza de la iglesia hoy en día es que pasa una semana, un año, un mes, 6 meses
Y como si que ya nadie quiere hablar de Cristo. Como si que la vida cristiana solo fuese nada más de venir al templo y ya se terminó. Pero eso no dice la Escritura. Por eso, mis hermanos, hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre este tema, gozo en la aflicción, que es un gozo con testimonio divino, es un gozo con reprensión divina, es un gozo con enseñanza de consuelo divino, pero también es un gozo con quebrantamiento divino. El Señor nos va a quebrantar para que nuestras almas tengan sed y sed de su palabra. Si eso es gozo en la aflicción, ¿qué le falta al cristiano? Nada. ¿Por qué? Porque lo tiene todo de su Señor, de su Maestro, de su Mesías, para que solo Él sea glorificado, exaltado, porque ha resucitado, está a la diestra de Dios Padre, y por esa razón nosotros siempre le vamos a dar gloria, honra y poder, porque tarde o temprano vendrá por su iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.